el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Qué lindo que están, hace mucho que no los veo. Algunos hace como 15 kilos, ¿sí? Están tan bonitos algunos. ¿Saben? Este domingo 2 de octubre, en la iglesia de Aconquija, cumplimos 5 años. Así que ustedes quizás no me ven mucho por acá, porque las veces que quiero venir no puedo, estoy con alguna actividad o estoy con algún compromiso allá, y siempre es mi deseo venir a visitarlos. Mis hijos hicieron toda su adolescencia, su preadolescencia acá en esta iglesia. Imagínense, ya tienen 28, 29 años, están casados, así que hace muchos años congrego acá, pero el Señor me llevó a un anexo a trabajar desde cero. Es lo que decía recién Sergio, ¿no? El Señor nos llama a ponernos de pie, a dejar nuestra comodidad y a empezar a poner las manos en el arado. Quizás yo puedo decir, bueno, conozco al Señor desde muy pequeño y la verdad estaba acá en enseñanza bíblica junto con Sergio enseñando en la escuela bíblica y sentí ese llamado tan fuerte de ir a trabajar desde cero. Y la verdad que es emocionante ver cómo el Señor va con su mano levantando una obra, ¿sí? Y así que, bueno, ahora este 2 de octubre cumplimos 5 años y le mando el cariño y el saludo de todos los hermanos de ahí. Y sería lindo que alguna vez cuando puedan también nos visiten para que sepan que somos una sola familia. ¿Amén? Amén. Pablito, qué calor hacia acá. Fuego del Espíritu, ¿verdad? Te voy a dar la campera. Después devolvémela, ¿no? Sí. Bueno, yo puse un título a esta palabra, se llama atado a un pensamiento. Atado a un pensamiento. Mi hijo me decía, papá, dice, atado a un sentimiento es de Miguel Mateo. No sé, le digo, eso es de la gente que nació en los 80, yo nací en los 90, no conozco. Este es atado a un sentimiento. ¿Y qué tiene que ver atado a un sentimiento? Hay pensamientos que a nosotros nos bloquean, nos impiden avanzar o nos impide que Dios cumpla el propósito de nuestra vida. Hay personas que literalmente viven con miedo. Y no importa la condición que seas, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, si eres empresario. Miren, yo soy gerente de una financiera a nivel país. Y me reúno y hablo con muchos empresarios que tienen cadenas de comercios en el país. Y están aterrados por la situación económica. No saben si mañana abren, no saben si van a tener que bajar las persianas. Pero también tengo amigos que son de este grupo de empresarios que son cristianos. Y ellos dicen, no importa la situación, no importa la inflación, no importa lo que diga el mundo, yo mañana abro la puerta en el nombre de Jesús. Amén. Porque no está atado a un pensamiento. Cuando uno es atado a un pensamiento, no logra hacer absolutamente nada. ¿Sabe? Cuando yo era adolescente, tenía 13, 14 años, me invitaron a ver una película, siempre lo cuento esto, se llamaba El regreso de los muertos vivos. ¡Wow! Era una película de trucha, la pasan ahora los domingos a las 3 de la tarde en Canal 10 para que los chicos se ríen después de Piñón Fijo. Pero en esa época a mí me aterraba. Entonces cuando fui con mis amigos al cine, volví a la noche, yo vivía en ese entonces, Rivadavia al 2300, se ubica a la altura Cementerio Norte, Chandillo, Balcarce, Monteagudo, Rivadavia. El único colectivo que me dejaba después a la 1 de la mañana, ¿dónde era? Frente al cementerio. Mire, yo tenía pánico, estaba duro, así como perro en lancha, así caminaba despacito. Tenía mucho miedo y no había nadie esa noche. Y estaba caminando y yo decía, y miraba para atrás por la duda, se abra la puerta del cementerio y salgan los zombies, el hombre lobo que había visto en esa película. Estaba petrificado, estaba aterrado. Y vi un hombre que iba caminando más adelante y me acerco y le digo, hola, buenas noches, buenas noches. Y le digo, ¿usted le tiene miedo a los zombies? Cuando estaba vivo, sí, me dice. Mamita.
Empecé a correr, que no se me veían los pies. Bueno, después crecí y supe que era maquillaje y máscara eso, ¿sí? Solo maquillaje y solo máscara. Pero eso me marcó y le tenía mucho miedo a la oscuridad. Pero me aterraba la oscuridad. No podía ir a ningún lado sin prender la luz. No, bueno, no, para ahí no voy. Entonces estaba atado, quedé atado a ese pensamiento. Entonces no podía vivir libremente. Luego cuando crecí, obviamente, me di cuenta, no, es una película trucha, ya está, era maquillaje. Uno cuando se va haciendo grande se hace pícaro, ¿verdad? Y dice, mira con lo que me asustaba, ¿sí? Bueno, hasta que me tocó ir a hablar a mi suegra y pedirle permiso para visitar a su hija. Ahí me volvieron todos los miedos juntos, así, ¡cha! Le echaba desodorante a las manos porque transpiraban las manos, le aviso. Era una cosa así, te irritaba. Yo iba, me acordaba todos los versículos. ¿Qué le voy a decir a esta mujer? Ella es cristiana, obviamente, ¿no? Decía, ¿qué le voy a decir? Señor, mire lo mejor para su hija. Y bueno, y si me dice, ¿y usted qué va? Y bueno, trabajaré 7 años gratis para usted, le limpiaré acá el jardín, todo lo que usted quiera. Me iba a hacer el Jacob, algo. Y cuando llego, me abre la puerta. Quedé petrificado, así no sabía qué decirle. Y digo, el Señor dice que yo voy a tomar serpiente en la mano, pero no dijo nada de cobra. Después no me van a dejar dormir en la casa a la noche. Y estaba así, le dice... Y encima las suegras tienen esa mirada como de francotirador. Un ojo cerrado y con el otro te apuntan así, ¿viste? Y me miraba y me decía, encima más alta que yo, me miraba y me decía, ¿qué necesita? Permiso para visitar a su hija. ¿A cuál? ¿A la menor o a la mayor? A la mayor. Bueno, me dice. Bueno, voy a orar y el Señor me va a responder y después le voy a decir cuándo. ¿Y cuándo será eso? Cuando el Señor me revele cuándo será la segunda venida, vamos a hablar. Así. Yo estaba petrificado, así. Me tenía miedo, estaba bloqueado. Pero bueno, quería sacarte una sonrisa para entrar a un tema que también es duro, ¿sí? Mire, en cada creación hay un pensamiento. Antes de que Dios cree la luz, antes de que Dios cree las cataratas, el mar, los pájaros, las plantas, todo lo lindo, lo bello que conocemos, Él primero, ¿qué hizo? Lo pensó. Luego abrió su boca y eso fue creado. Eso, y Dios cuando, la próxima placa dice que cuando Dios dijo que todo estaba bien y dijo todo estaba muy bien. Dios lo hizo todo muy bien porque tuvo un pensamiento bonito. Luego abrió su boca y lo hizo. ¿Sí? Mire, antes que Dios te creara, dice la palabra de Dios que te pensó, te imaginó y Él te hizo. Y vaya que lo hizo bonito. Dígale al que está al lado, Dios te pensó y te hizo muy bonito. Qué bien que le salió. Dígale. Pastores, anoten, no, ya veo jóvenes que están anotando la frase. Espero que sea para estudiar Génesis, ¿no? No, guarda. Dios nos hizo de esa manera, nos hizo bonito. Tenía un compañero en la facultad que este muchacho siempre estaba con la teoría que descendían del mono. Y a mí cada vez que me veía me confrontaba. Yo ya estaba harto de este muchacho. Decía, ¿hasta cuándo? Y me venía con los fundamentos, y me traía libros y me decía, ¿dónde dice en la Biblia? Y yo le digo, ¿por qué crees que desciende del mono? Y dice, y yo veo algunos huesos que me salen de la cara y yo creo que tengo facciones que creo que desciendo del mono. Me decía, bueno, si esa es tu felicidad, le dije, yo no tengo un problema. Pero la verdad que este muchacho no era feo, era incómodo de ver, le aviso. Y él estaba con eso y seguía, hasta que un día le dije, mira, yo sé que desciendo, yo sé que Dios me creó, yo sé que Dios me pensó y Él me hizo. Si vos querés creer eso, seguí atado a eso. Si usted quiere seguir atado a eso, le paso el teléfono del muchacho, ¿no? Pero le va a tener que sacar el antivirus al teléfono, le aviso. Era complicado este muchacho. Y hay gente que sigue atada a esas cosas. Hay gente que sigue atado a tradiciones. Hay gente que sigue atada a dichos y nunca avanza. Nunca avanza. ¿Sí? ¿Usted vio cuando va caminando y están esos que tienen las pulseritas rojas acá en la mano? ¿Para qué es? Dice, no, para la envidia, para no sé qué y todo lo demás. Entran a la casa y tienen una ristra de ajo en vez de hacer milanesa, tienen colgada ahí. Viven atados a esas cosas. Pero, ¿saben? Así como también hay pensamientos buenos,
cuando Dios nos pensó, nos creó, hizo todas las bellezas, también hay cosas malas. Y esas son las cosas malas de las que te quiero hablar hoy. Y también vamos a estudiar un personaje de la Biblia que le pasó eso. ¿Sabe? Antes de un crimen hubo un pensamiento. Antes de una infidelidad hubo un pensamiento. Antes de la depresión hubo un pensamiento. Y esas cosas son las que empiezan a atar las vidas y no dejan continuar. Y no dejan que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, porque estamos atados con esas situaciones y esos pensamientos que nos vienen. Atado al fracaso. No, ¿para qué voy a enviar currículum si todo el mundo me dice que no? Ya me cansé de enviar currículum, seguí insistiendo. Si vos mismo cuando lo estás imprimiendo decís, no me van a recibir en ningún lado, ¿o no es así? ¿Ah? Lo llevas por compromiso. Miren, en la empresa donde yo trabajo, alto de currículum, y a veces lo dejan tirado por debajo de la puerta. Y yo digo, sí, nunca se van a acercar con decir, hola, buen día, quiero que conozca quién soy, esta es mi hoja, mi ruta de vida, acá está, quiere entrevistarme. No, parece que lo tiran ahí y dicen, sí no me van a llamar, por la duda lo tiro ahí. Porque están atados al fracaso. Están atados. ¿Cuántos chicos hoy no terminan de recibirse porque dice, ya rendí 3 veces esta materia y me están bochando constantemente? Esto no era para mí, tengo que hacer otra cosa o estudiar. ¿No te pusiste a pensar que quizás tenés que estudiarle un poquitito más y que te está faltando alguito? Pero ya te has bloqueado y ya abandonaste la carrera, ya no querés seguir más. Ya tiraste, dejaste todo a la mitad. O empezaste un curso y dije, no, pero esto para qué, lo dejo, lo tiro, ahí ya no sirve más. Mire, ¿sabe que yo estudié electrónica y trabajo en una financiera? ¿Qué tiene que ver con ser contador? Nada, ¿verdad? Sin embargo, hoy me sirve, porque cuando hablo con las personas de sistema o de tecnología, puedo hablar mano a mano de electrónica o de tecnología. Me podría haber dicho, no lo estudio, lo dejo, total no es lo que me gusta, no sé. Pero si Dios algo está poniendo en tu vida, no lo dejes a la mitad, no te ates. Cuando te atas, los planes que tiene Dios para tu vida no se van a cumplir. Miren, yo quiero hablarte de esa lucha que tenemos. Y esa lucha que tenemos es en nuestra mente. No pasa en nuestro físico. Siempre la lucha es mental. Ahí es donde se produce esa lucha. Nuestros pensamientos son poderosos y esos pensamientos determinarás quién serás en un futuro. Si avanzas o te quedas atado. Fíjate la otra placa, creo que lo puse. Si no me equivoco, ahí está. Nuestros pensamientos son poderosos y esos pensamientos determinarán quién serás en un futuro. ¿Avanzas o te quedas atado? ¿Qué decides? La decisión es tuya, no de otra persona. Hay un rey de Israel, el rey Saúl. Sobre ese personaje te quería hablar. Fue el primer rey de Israel. ¿Sabe? El pueblo de Israel pedía a Dios que le dé un rey. Y levantó a Saúl como rey. Saúl era muy especial, fue escogido de entre miles de guerreros. Dice que Saúl era muy alto, así dice la Biblia, era esbelto. Dice que nadie en todo Israel le pasaba por arriba a los hombros, excepto yo. Bueno, no se ría, mire que después Dice que era altísimo este hombre, esbelto, fue elegido porque sobresalía. Imagínense si alguien es elegido, uno entre miles. Y una vez que fue elegido, Saúl empezó a hacer algunas cuestiones y algunas cosas que a Dios no le agradaban. Este hombre podía ser el más alto físicamente, pero era el más pequeño emocionalmente entre todos sus generales y soldados. Escuche esto lo que le acabo de decir. Saúl era el más alto físicamente, pero era el más pequeño emocionalmente. Y esa pequeñez emocional lo llevó muchas veces a meter la pata. De hecho, él desobedece a Dios en 2 oportunidades. En la primera, Dios lo envía a que ataque a un enemigo, mate a todos, incluso a los animales, que no deje nada vivo por la aberración que hacía ese pueblo.
¿Y sabe lo que hizo él? Capturó al rey y tomó los animales vivos. Desobedeció lo que le dijo Dios. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque tenía miedo de sus soldados y generales, porque cuando ellos iban a la guerra tomaban el botín para sí. ¿Me entiende? Y acá no iba a quedar nada, pero él desobedeció a Dios. Otra vez desobedeció a Dios abiertamente cuando tenía que esperar que se produzca de parte del profeta Samuel un sacrificio a Dios antes de entrar a batalla. Y él entró en pánico, se empezó a desesperar, pidió a sus soldados que armen el altar y él empezó a hacer esa ofrenda a Dios, ese sacrificio. Desobedeció 2 veces a Dios abiertamente. La verdad, siempre me pregunté, ¿qué le pasó a Saúl? Saúl entró en pánico, pero ¿miedo de qué tenía? Así que vamos a leer la plaquita que sigue, por favor. Esto está en 1 Samuel, capítulo 15, versos 16 y 17. Dice, mire, he leído muchas veces el libro de Samuel, lo estudié muchas veces, pero cuando leí este pasaje me impactó de tal manera, que dije, cuando me toque compartir la palabra con mis hermanos, voy a hablar sobre este tema. Y escuchen lo que dice. Entonces Samuel, el profeta Samuel, le dijo a Saúl, basta. Basta, ¿cómo le suena a usted? ¿Ah? Como un enojo, como un resto. ¿Ah? O como tu hijo te quiere sacar las papas fritas, basta, no toques. ¿Ah? Así es enojo. Basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, y acá se lo puse en rojo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. ¿Está leyendo conmigo? Dígame que sí, por favor, que no estoy solo en este día. ¿Sí? ¿Está leyendo lo que está marcado en rojo? Es impactante. Eso era lo que lo hacía tambalear a Saúl. Saúl tenía mucho miedo a la crítica. Tenía mucho miedo a que lo dejen solo. Tenía mucho miedo al fracaso. Porque él se creía poca cosa. Escuche esto. ¿Dios se habrá equivocado entonces con él? ¿Que lo eligió a él entre miles? ¿O era él el que estaba atado a un pensamiento? Él estaba atado a un pensamiento. Él tenía tanto temor al fracaso que desobedecía a Dios abiertamente. Iglesia, si estás atado a un pensamiento, vas a desobedecer a Dios abiertamente. Atención, eso le pasó a Saúl. Clarísimo lo que le pasó. Si Dios te ungió para una misión, tu capacidad no tiene nada que ver. Saúl era un excelente guerrero, le aviso. Era terrible guerrero. De hecho, podemos leer en Samuel, cuando él iba a batalla, era un guerrero bravísimo. Pero esto no tenía nada que ver con la capacidad, ni con su altura. Esto tenía que ver con otra cosa. Tenía que ver con dejarse moldear por Dios. No es que Dios se equivocó, Dios sabía que él tenía este problema, pero él no se dejó moldear. ¿Entiende la diferencia? Hay una diferencia grande. Dios sí sabía que Saúl tenía este problema, pero él no se quería dejar moldear por Dios. Y él prefirió seguir atado a ese pensamiento y desobedecer a Dios abiertamente. ¿Cuántos se bloquean hoy por una crítica o porque publicó algo en las redes sociales? Le aviso que yo no tengo redes sociales. Le ponen un no me gusta o porque subió algo, no sé, a Instagram y nadie lo sigue. A mí lo único que me siguen mis 3 perros, no me sigue más nadie. Pero si no te siguen, te bloqueas, te levantás, a cada rato estás viendo el teléfono a ver si la gente te puso me gusta a lo que escribiste.
Tenés miedo a la crítica. ¿Sí? Te pasa lo mismo que le pasaba a Saúl. Empezás a tener miedo, empezás a entrar en pánico. Ay, ¿será que no gustó lo que yo puse? ¿Qué pasó ahí? Voy a cambiar la foto. A ver, capaz que no era mi perfil este. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Son tus propios miedos los que te están atando. Tu capacidad viene de aquel que dijo que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. No viene por tus propias capacidades, sino de aquel que te va a acompañar. Y si Dios le dijo a Saúl, ve y ataca, que yo te voy a dar la victoria, él no la creía. Él no la creía porque tenía miedo. Mire, los miedos y estar atado a un pensamiento, ese juego mental que te pega todos los días en tu cabeza, inhibe cualquier bendición que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Lo anotó? ¿O se lo repito? Tus miedos y ese pensamiento que es recurrente en tu cabeza inhibe la bendición que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. En el 2012 íbamos a trabajar con mi señora en el auto, nos suena el teléfono y nos dijeron se quedaron sin trabajo después de 10 años. Nos quedamos sin trabajo después de 10 años. Paramos el auto, nos tomamos las manos y empezamos a orar. Señor, ¿qué hacemos? Un hijo diabético, sin obra social, sin ingresos. ¿Ahora qué hago? Y teníamos ahorros. Bueno, vamos a ver qué ahorramos, ponemos en venta el auto. Algo vamos a hacer. Pero empezamos a orar, no nos bloqueamos y dijimos, Señor, vos nos pusiste en esta situación por algo. Y también, juntamente con la prueba, me mandarás la salida, porque así dice tu palabra. Amén. No nos quedamos bloqueados. Al otro día empezamos a golpear puertas, a llamar por teléfono, a ver qué podíamos hacer. Pasamos un año golpeando puertas, un año. ¿Y sabes qué? En mi casa, en mi mesa, no faltó el pan. Ningún día. Ningún día. Y esto siempre lo cuento. En esa época estaba don Jorge González, que era anciano acá de la iglesia, papá de Lucas. Ustedes lo ubican, ¿verdad? Bien. Y una vez nos pusimos a orar porque le dije, no me estoy consiguiendo la insulina para mi hijo. Y nos pusimos a orar que Dios abra las puertas. Y ese día, cuando llego a mi casa, abro la heladera y lo que le voy a contar, si usted lo quiere creer, créalo. Y si no, si esa es su felicidad, siga atado a un pensamiento. Pero yo abrí la puerta y había una caja de insulina ahí. ¿Y sabe qué? No estaba cuando yo me había ido. No estaba. Esas cosas las hace Dios. Las hace Dios. Pero si yo me quedaba atado a ese pensamiento de lo que me había pasado, iba a ser peor cada día de mi vida. Yo sabía que no quedaba atado. Pasaron unos meses, porque esto fue en noviembre del 2011. En mayo del 2012 recibimos una llamada de una persona que hoy es nuestro jefe y habla con mi esposa y dijo, necesito tomar un café con ustedes. Estoy por abrir un negocio y quiero que ustedes sean los gerentes de ese negocio. ¿Qué? Decían, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién fue el que hizo eso? Dios. Pero no entramos en pánico. Seguíamos confiando. ¿Y sabes qué? Ofrenda. Si entraba algo de dinero, diezmo, no le fallábamos a Dios, no le robábamos. No le robábamos. Porque yo sabía que la promesa iba a llegar, pero que esto no me iba a doblegar. Así que no quedamos atados a un pensamiento. Saúl quedó atado a un pensamiento porque él tenía miedo. Dice, aunque te tengas por poca, él se creía poca cosa. Poca cosa. Y encima Samuel le dice, pero ¿acaso no te ungió Dios? ¿Acaso no eres el rey de Israel? ¿De qué tienes miedo? ¿De los soldados? Si vos cuando te parás, el general te tiene que tener ese respeto porque eres el rey. Porque eres el general de los generales.
No le puedes tener miedo. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Qué pasó? Nada, se bloqueó por el miedo que tenía. ¿Saben? La que sigue, por favor, la plaquita que sigue. En Efesios 6:12 dice, esta traducción me encanta, es del lenguaje sencillo, dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan y ellos quieren imponer su autoridad. Entonces, ¿a dónde van a actuar estos espíritus malvados que dicen acá? En tu cabeza, en tus pensamientos. Ahí van a actuar. Ahí se va a producir la lucha de lucha, en tus pensamientos. Ahí es donde vas a confrontar con tu ser. Ahí es donde va a empezar. No te va a dejar tranquilo. El apóstol Pablo habla de esta lucha, pero la lucha de las luchas es en la mente. Si dejas que estos pensamientos, te lo repito una vez más, inunden también tu corazón, no importa que Dios te haya ungido como rey o como reina, vas a bloquear esa bendición, porque vas a seguir atado a ese pensamiento, tal como le pasó a Saúl. Ahora, ¿cómo identifico a una persona que está atada a un pensamiento? Quiero que me pregúnteme, ¿cómo identifico a una persona que está atada a un pensamiento? Pregúnteme. Bueno, no esperaba que me haga esa pregunta, la verdad. Ya que me la hizo, la voy a responder, pero gracias por preguntarme. No la tenía anotada. Simple. Una vez más buscamos la respuesta en la palabra de Dios. La que sigue, por favor. Proverbios 23:7 dice, porque como es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. ¿Sí? Si usted se siente al lado de una persona, esas que son negativo, usted a los 2 minutos le picó el boleto y ya sabe que esa persona está atada por algo. Dios nos revela cuando una persona está atado. Usted le va a decir, ¿sabe qué? Puse una fábrica de sombreros. No, ¿para qué? Los chiquitos van a nacer sin cabeza. No haga tontera. Siempre es negativo todo, ¿verdad? Siempre es negativo. Cualquier cosa que usted le diga es no. No, ¿para qué? No hagas eso. Ahí usted descubre qué es lo que abunda en el corazón. O esa persona que venga y dice, ay, vení, te quiero contar algo que no sabes. Ya sabe que esa persona es re chismosa, ¿verdad? Espero acá no hay, ¿verdad? Son los del otro culto. Bueno, eso le voy a decir a los de la tarde, son los de la mañana. Usted ahí inmediatamente sabe cómo es la persona y sabe si esa persona está atada a un pensamiento. Porque como es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Así es la persona. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted escucha a esa persona que viven criticando a la iglesia? ¿Sí? Ah, no sabía yo que criticaban acá. ¿Usted conoce a esa persona que critican acá en la iglesia? Siguen diciendo sí allá. ¿Saben? En todos lados van a criticar. Mire, si nosotros tendríamos que decir, ay, nos criticaron, no abramos hoy la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, veamos, ¿sí? Y no estamos atados a un pensamiento, estamos atados a la orden de Dios, lo que Él nos encomendó y lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. ¿Amén? Amén. Y usted me dirá, pero pobre Saúl, pero si él no tenía nadie que lo ayude, que le haga autoayuda, no es autoayuda, ¿cómo es? Que lo acompañe, que lo empiece a empujar un poquito para que salga adelante. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo tenía el profeta Samuel al lado. Dios hablaba directamente con Samuel y Samuel iba y hablaba directamente con el rey de Israel. No era Juan de los Palotes, era el rey de Israel, de todas las tribus de Israel. Era el rey Saúl. No era cualquier persona, no era ningún pobrecito, le aviso.
Él quería vivir esa vida porque él estaba atado a lo que él creía que era él. Y fíjese lo que pasó con esto. La que sigue, por favor. En 1 Samuel 15, 28, después de que haber desobedecido a Dios abiertamente, Samuel le dijo esto a Saúl. Y disculpe, mire, esta versión yo busqué en la traducción original antigua, ¿sí? y la puse en castellano, porque hay versiones que son muy duras y ya te voy a decir por qué. Esta versión dice: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Escuche esto. Si usted ve la Reina Valera, dice: y se lo ha entregado a otro mejor que tú. Suena duro, como una persona que tiene esa poca estima, que es como Saúl, le va a decir: no, mira que Samuel le venga, ¿sabe qué? Me cambio por otro mejor que vos. Suena duro, ¿verdad? Dios no es duro, Dios es amoroso. Entonces me sonaba dura esa traducción. Y cuando leo el original dice: le ha entregado el reino a otro más digno que tú, a otro más digno. ¿Y sabe lo que significa esto? No es que David haya sido mejor en capacidad que Saúl. De hecho, no. Saúl era guerrero, David era pastor de ovejas. Nada que ver. ¿Qué significa le entregué a alguien más digno? Le entregué el reino a alguien que desea y se va a dejar moldear el corazón según mi voluntad. ¿Amén? ¿Amén? Eso significa ser digno. Le entregué el reino a alguien digno, a alguien que deja moldearse su corazón según mi voluntad. No a alguien mejor, ni en capacidades, ni en nada. David no sabía ni agarrar una espada. No era guerrero. Saúl era lo máximo en todo. No era ningún pobrecito, pero estaba atado a un pensamiento. ¿Sí? Miren, cuando nosotros hablamos de este David, mire, era el menor de sus hermanos. Vamos a hablar un segundito de David. David era el menor de sus hermanos. Cuando hubo una cena en su familia y lo invitaron al profeta Samuel, ¿sabe a quién no lo invitaron a la cena? A David. ¿Sí? Hasta sus padres lo despreciaban. Sus hermanos le tenían bronca, le tenían odio. David era, como dicen vulgarmente, el último orejón del tarro, así. Lo menos, de lo menos, de lo menos. Es más, una vez cuenta, cuando leemos en las Escrituras, dice que una vez le llevó comida a sus hermanos. Esto está en 1 Samuel capítulo 17, ¿sí? Acuérdese, 1 Samuel capítulo 17 lo puede leer en su casa. Cuando él fue una vez a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la batalla, y era en ese momento cuando Goliat aparecía y gritaba y ofendía al ejército de Israel, David se presentó llevándoles comida a sus hermanos. ¿Sabe qué hicieron sus hermanos? En vez de decirle: gracias por traerme un poco de queso acá y pancito, qué bueno que te ha pasado una picada. No, se enojaron con él, porque le tenían bronca, le tenían odio. Y le dijeron: ¿qué haces acá? ¿Dónde dejaste las ovejas del papá? Eres un vago, eres un metido, no sirves, basura. Mándate a mudar de acá, ¿qué te pensás vos? Falso, como beso de suegra. No, bueno, eso no está en el capítulo, no lo busque. ¿Sabe? David tenía todos los condimentos y tenía todos los patitos en línea para considerarse como Saúl, poca estima. David, escuche esto, tenía todo el condimento para ser alguien de poca estima. Sus padres no lo querían, sus hermanos no los querían, lo despreciaban todo el mundo lo despreciaba a David. David podría haber sido igual que Saúl. Dice: yo no soy nada, yo no valgo nada, valgo menos que una mosca. ¿Sí? Todos me desprecian.
Sin embargo, cuando David fue llevado ante Saúl, lo primero que hizo Saúl, y esto escuche, esto se lo digo así gratis. Lo primero que le dijo Saúl es: no vayas, te va a matar ese gigante. Tú eres solo un muchacho. Esa persona que está atada a ese sentimiento de negatividad que tenía Saúl, lo quería transmitir ¿a quién? A David. Usted, cuando se junta con esas personas tóxicas, te va a querer transmitir lo mismo. Te va a querer decir exactamente lo negativo que tiene y te lo va a querer transmitir y te lo va a querer vender y te lo va a mostrar y te va a hacer un dibujito para que le creas. Y eso es lo que hacía Saúl con David. Le decía: ¿sabes qué? Eres un pobre muchacho. No, ese tipo es un guerrero. ¿Viste lo que mide? 3 metros. Ni siquiera con la mirada te va a cortar la cabeza. Y David podría haber dicho: sí, tienes razón, la verdad que no lo vi bien. Capaz estaba de lejos, a ver. Qué alto que el chango, ¿no? Y David podría haber entrado en ese juego. Pero ¿sabe lo que hizo David? Lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros para contestar a esas personas. David le dijo y le contestó con una proclamación de fe. ¿Sabe, rey? Discúlpame, yo le voy a decir una cosa a usted. No digo que esté equivocado, pero yo le voy a contar algo. Cuando venía el oso y el león a atacar las ovejas de mi padre, yo agarraba un palo y los mataba. Y lo agarraba con las manos. Lea, dice que a veces lo agarraba de las melenas y los traía de nuevo. Y dice que el león se quería volver ahí y él lo agarraba de nuevo y lo traía. Y dice, y yo lo mataba con las manos. Porque Dios, el Señor mi Dios, me ayudaba a poder hacer esto. ¿Amén? ¿Amén? Ese era David. Yo no estoy aquí para decirte ni darte ningún consejo. Yo te quiero decir que yo también viví atado en mi adolescencia y mi juventud. Y pude haber seguido esa línea que en mi familia estaba muy arraigada. ¿Sabes? Yo tenía un tío que hacía ¿cómo se dice esos trabajos mágicos? Unión de pareja, desunión de... toda esa cosa. Tenía, pues ya murió. Y tenía mi abuela, que también eso, curaba paletillas, ojeaduras y todo eso. Yo crecí con eso. Y en mi casa habían esos libros, así raros. Y yo tenía todos los condimentos para ser un brujo. Y no lo fui porque no me aceptaron en la escuela de Harry Potter. Porque el Señor se cruzó en mi vida. Amén. Y yo me acuerdo que cuando caminaba con la Biblia bajo el brazo, yo soy el primero en mi casa que creyó en Dios y luego se abrió la puerta para el resto de mi familia. Yo iba caminando con la Biblia y decían los vecinos: ¿no ese es el hijo de doña Adela? Y yo los miraba y bajaba la cabeza y decía: sí, pero ahora soy un hijo de Dios. Me daba vergüenza y caminaba porque quedaba un anexo de la iglesia cerca de casa que me habían invitado. Tenía todos los condimentos para ser alguien o vivir atado a ese pensamiento. Y yo estaba atado a ese pensamiento. Yo creí que yo iba a ser igual. Y no, Dios tenía preparado otra cosa para mí. Dios tiene preparado otra cosa para vos. ¿Por qué seguís atado a ese pensamiento? ¿Por qué seguís atado a esos miedos? Tus miedos inhiben la bendición que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tienes que desecharlo. Si Él te ha ungido rey, si Él te ha ungido reino, ¿acaso no dice que somos sus reyes, sus reinas, sus príncipes, sus princesas? ¿Ah? ¿No lo dice? Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Sí van a venir miedos, sí van a venir esas cosas que te van a paralizar. Me acuerdo, lo último que me paralizó fue cuando mi hija me dijo: me voy a casar. Me paralicé y quizá empecé a tener ese miedo de con quién va a estar mi hija.
y es una excelente persona, pero eran los miedos míos de cómo le va a ir en la vida, cómo va a estar. La llamé a mi tía y le dije, ¿no quedó algún librito de la abuela para así lo haga sapo al chango este? No, lo quemamos todo. Qué lástima. Ora por él, dice. No quedé atado. Y cuando mi hija me dijo, ¿sabes qué, pa? Dios me va a bendecir de la misma manera en que lo hizo con vos y con mi mamá, porque Él me ama tanto como a vos. Y quizás yo era el Saúl que le estaba con mi boca transmitiéndole, bueno, pero mirá en estos momentos, casarse con la situación, a dónde van a vivir. Yo era el Saúl que con mi boca las quería atar por mis miedos. Y ella me respondió con una respuesta de fe. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie? ¿Ah? Vamos a orar. Le vamos a pedir a los músicos que pasen. Los chicos prepararon una canción y vamos, mientras la cantamos, quiero que inclines tu rostro. Quiero que pienses en esos pensamientos que te tienen atado. No sé miedo a qué será. No sé miedo a qué tendrás. Pero seguramente te tienen atado. Y te quiero decir que Dios quiere bendecir tu vida en este día tan maravilloso que Él ha creado. Pero tenemos que sacarnos esos miedos. Tenemos que desecharlos. Él nos bendijo con toda bendición celestial. Somos nosotros los que tenemos de una vez por todas que sacar esos miedos. ¿Cuáles son? Quizás te hiciste algún estudio y estás esperando que te llegue el resultado médico. ¿Qué tenés miedo de leerlo? No importa lo que diga, me importa más lo que diga Dios. Amén. ¿De qué tenés miedo? ¿Tenés que rendir una última materia y crees que te va a ir mal? Dios te va a acompañar. ¿De qué tenés miedo? De ir a buscar un trabajo, golpear una puerta. Dios te va a abrir portones. Te va a dar para que elijas. Pero tiene que sacarte esa atadura de la cabeza de una vez por todas. ¿De qué tienes miedo? ¿De que tu familia se disuelva? ¿De que tu familia se rompa? Empieza un cambio por vos mismos. Primero vos. E inunda tu casa de bendición hacia tu familia, hacia los demás. ¿De qué tienes miedo? Yo no sé cuáles son tus miedos. Pero lo único que sé es que si vives atado a un pensamiento, Dios no va a poder trabajar en tu vida una vez más. Así que vamos a cantar. Mientras cantamos, te pido que cierres tus ojos. No me mire a mí. Si quieres, después te regalo una foto. No me mire. Cierre sus ojos. Y le pido que esté orando. Le pido que esté sacando esos miedos. Y después vamos a orar por todos. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. ¿Quiénes se sienten libres en esta mañana? Solo Dios y su Santo Espíritu
puede liberarnos de tantas cosas, de pecado, de ideas, etc. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres, más que libres, en el nombre poderoso de Cristo. Se rompen cadenas. Ore, ore, ore. Se están rompiendo cadenas en esta mañana. Están cayendo murallas. El Espíritu de Dios se está moviendo en medio de su pueblo. Está haciendo corazones nuevos, mentes nuevas, pensamientos nuevos. Saque todo eso que lo ataba. Deje que Dios obre en su vida. Deje que entre en su corazón, en su mente, en su pensamiento. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompe, cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Fuerte aplauso. Señor, Al que rompió esas cadenas, esos muros, al que derribó esos malos pensamientos que tenías, al que te ataba, ya no está más. Somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero un fuerte amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Podemos decir que nada es imposible? ¿Que nada es imposible para aquellos que confían en el Señor? ¿Está de acuerdo? A ver,